Pero ahora vamos a conversar con el doctor Tino Vargas, consultor en Derecho Laboral, Relaciones Laborales, sobre las condiciones laborales dignas que debe tener todo trabajador en un país en el que reina la informalidad, lamentablemente. Doctor Vargas, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Buenos días, Jorge. Y este tema es súper importante porque tal vez de repente no entendemos aún qué son condiciones laborales. Claro, ¿qué es ser digno? ¿Qué es ser un trabajo justo, correcto? Exacto, ¿no? sí. La OIT define pues que el trabajo digno es aquel que permite una vida digna y una seguridad económica para el trabajador y para su familia. Pero es solo el dinero, porque cualquiera con esa definición pensaría que es solo el ajuste salarial. Pero no solo es eso, también es un trabajo seguro, es decir, que se den las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, saber que voy a ir a trabajar y que voy a regresar en las mismas condiciones, ¿no? ¿Y cómo se fiscalizan todos estos puntos, doctor? Porque, a ver, vamos a la realidad, aterrizando la idea, muchas empresas, a pesar de su formalidad, no cumplen con esta normativa. Claro. Uno de los grandes temas del trabajo digno, justo, es parte de la formalidad, porque te da el abanico primero de contar un empleo, contar con los aportes a la seguridad social. Claro. Eso te permite, si Dios no quiere te enfermes, tengas derecho a las coberturas de salud, a los pagos de subsidios, que el trabajo informal no te lo da. Y el cuarto elemento es que una empresa formal también te permite, dependiendo del número de trabajadores, acceder a la libertad sindical, formar un sindicato y que tu voz sea escuchada, tanto a nivel de la empresa y a un nivel más macro, a nivel del gremio, ¿no? Claro. Todos esos elementos forman parte del trabajo digno, pero una empresa informal no te permite ello. Pero hay dos tipos de empresas informales. Ajá, ¿cuáles son? A ver, la empresa informal que o medianamente formal es aquella que tiene un número de RUC, saca una razón social, eventualmente contrata al personal, pero no les paga ciertos derechos o los tiene por recibos por honorarios. Ya, sobre eso hay cierto trabajo de la autoridad de trabajo de buscar la formalización. Estamos a un paso. Pero eso no es necesariamente el grueso de la problemática en el país. Hay otro grueso, que es las empresas que son totalmente informales, no tienen número de RUC, no aportan, no tributan en nada, a las personas les pagan en mano, sin transferencia bancaria, a veces les pagan una suma, que acuerdan, digamos, 100 soles diarios, claro, y terminan pagándole la mitad. Y no tiene a quién reclamar. Estamos hablando de trabajo forzoso, trabajo infantil. Es decir, la informalidad trae muchas más cosas que solo el recibo por honorarios. Claro, que más bien lo que comenta, más bien ya está linda por lo que es el caso de actos delictivos, realmente. Claro. ¿No? Pero me imagino además que en este grupo de no formales es donde las condiciones laborales, pues en verdad no existen. Nos olvidamos que hace unos 4 o 5 años en el centro comercial Nicolini o Fiori, si la memoria no me engaña, murieron 2 jóvenes encerrados Sí. en un contenedor. Ha sucedido también, doctor Vargas, en Mesa Redonda, ¿no? En Mesa Redonda, en alguno de estos incendios que son lamentablemente frecuentes, se han encontrado trabajadores literalmente laborando, bueno, en una situación casi de esclavitud, ¿no? Encerrados, ni siquiera podían salir. Ese es trabajo forzoso, ¿no? Claro, ahora una cosa importante de este tema es tener en cuenta por qué tener condiciones de trabajo dignas son buenas no solamente para el empleado, sino también para el empleador. Porque probablemente la gente diga, ay no, pero carísimo, ¿y por qué voy a pagar? O sea, puede haber personas que piensen de esa manera, sin embargo, finalmente, al final del camino, uno debe estar convencido y saber que más bien mantener a los empleados con buenas condiciones de trabajo es mucho mejor para la empresa. Claro, hay dos, al igual el aproximarse al fenómeno es también a las personas que están en el ámbito casi delictivo. Creo que ahí la actitud de la autoridad de trabajo junto con la policía es mucho más frontal, porque hay un delito, claro, contra la libertad de trabajo en sí. Para los que son medianamente formales, es decir, estoy formales en la tributación, pero no en el tema laboral, hay dos temas. Primero, conocimientos. A veces dicen que el infierno está hecho de buenas intenciones. De buenas intenciones. Entonces, hay gente que cree o asesora, contrátalo por recibo por honorarios, que eso es un ahorro. Y no recurren a una asesoría más asertiva que les permitiría acogerse a un régimen de la micro o pequeña empresa, que si bien tiene derechos acotados, es un camino más a la formalidad y al trabajo digno, quizás no pleno, porque claro, nadie va a discutir que es mejor tener una gratificación entera que media gratificación,
Correcto. Pero es mejor tener media gratificación, pero sí acceso a la seguridad social. Doctor Vargas, ¿y qué pasa con el trabajador que observa que en su centro laboral no se cumplen con estas condiciones? ¿Cómo puede encaminar una denuncia a pesar del temor, no por la represalia? Siempre va a haber miedo y siempre va a haber represalia. Creo que los trabajadores tienen dos caminos. El primero, pues el obvio, es presentar una denuncia ante la autoridad de trabajo. Puede ser a través de la página web y la misma puede ser anónima, sin identificar su identidad. Claro, entonces ahí la autoridad de trabajo hará una fiscalización de toda la planilla, porque claro, no puede identificar quién es el denunciante. Y en el otro supuesto, ya hacerlo formal, identificándose, y claro, la inspección será acotada para la situación particular del trabajador, ¿no? Si hoy hay una persona que tiene una empresa medianamente formal, porque digamos que las formales generalmente tienen un buen equipo de asesoramiento, tal vez tienen las cosas bastante más claras, pero aquellas empresas que son medianamente formales, ¿qué cosas tienen que considerar para saber que todo su personal, sus colaboradores están con condiciones laborales dignas? ¿Cuáles son estas condiciones? A ver, lo ideal o lo primario es, si yo tengo un equipo de trabajo, un equipo de personas que solo me prestan labores en mi favor, vienen físicamente todos los días a mi oficina y eventualmente cumplen un horario, son trabajadores, no son por locador de servicio, no es trabajador independiente. El recibo por honorario... Entonces ahí tenemos que tener claro que no es un recibo por honorario lo que corresponde, sino un contrato y que debe entrar a la planilla de la empresa. Para ser más claros, el recibo por honorario no es un régimen laboral. Muchos llegan inclusive a pensar que es un régimen. El recibo por honorario es un comprobante de pago tan igual como la factura y como la boleta de venta, solo que este comprobante acredita la labor independiente. Por ejemplo, si a mí me contrataran para liderarles un proceso laboral, a mí me pagan por recibo por honorarios porque yo no trabajo exclusivamente para ustedes. No hay un vínculo. No hay un vínculo que me ate, pero si yo todos los días vengo a RPP, vengo con un uniforme de RPP, cumplo un honorario, es más que obvio que soy trabajador. Claro, entonces lo primero, tener en cuenta de que el personal tiene que estar con un contrato en planilla. Claro. ¿Qué más? De ahí, después de eso, analizar a qué régimen me puedo acoger. Podría acogerme a un régimen de la micro pequeña empresa o de la pequeña, dependiendo del número de ingresos que tengo. Si superan mis ingresos más de 150 UITs en el año, podría estar en el régimen de la microempresa, que los derechos laborales son acotados de 15 días de vacaciones, pero permito el acceso a la seguridad social de mi personal a través del CIS con un pago menor de 15 a 17 ¿Y el número de trabajadores influye para acogerse a uno de esos Actualmente regímenes? no, antiguamente en la regulación anterior sí, pero actualmente no. No tiene que ver el número de trabajadores. Superado el límite indicado hasta 1.500, puede ser la pequeña empresa, que los beneficios son la mitad. Media CTS, 15 días de vacaciones y 15 días de gratificaciones. Correcto, correcto. Estamos en la multiplataforma de RPP, en radio, televisión, YouTube, y a través precisamente de YouTube nos llega una consulta de Delfín Montalbán. Dice, ¿por qué las empresas piden mucha experiencia? Y como no tengo experiencia, voy a la informal. Es una pregunta interesante, ¿no? Sí, pues a veces se llega en los procesos de selección o de reclutamiento, se cometen ese tipo de errores, ¿no? Que se pide más competencias de las que el colaborador debería tener para la posición. ¿Pero por qué sería un error pedir competencias? Cuando son puestos junior, depende a qué posición está postulando el caso. Yo creo que también un poco hay que ver la línea de carrera. Uno empieza como practicante, en lo cual el nivel de experiencia es menor y ahí va escalando. Entonces, yo también tengo que construir mi hoja de vida, ¿no? Claro. Ahora, en algunos casos sí pasa que te piden una posición menor, pero te piden ciertas habilidades que en la posición en realidad no se van a exigir. Claro. Pero ese es un problema también para la empresa, porque a futuro no van a encontrar el nivel de candidatos, porque si yo pido ciertos requisitos, se sobreentiende que esa persona tiene una hoja de vida mayor y la remuneración que va a pedir va a ser mayor. Claro. Entonces voy a tener problemas en el proceso de reclutamiento. Entonces un poco la respuesta para nuestros seguidores, claro, no todas las empresas buscan a gente con mucha experiencia, dependiendo de la función y el puesto que van a ocupar en esa empresa, es que se necesitará con más experiencia o con menos experiencia. ¿No? Hay que seguir buscando, ¿no? Es parte de... Y quienes están
En la informalidad, doctor Vargas, yo me pongo a pensar en los trabajadores que, por ejemplo, no tienen acceso a CTS, no tienen gratis, ¿no? No han firmado un contrato, pero se ven obligados a chambear, ¿correcto? En estas condiciones totalmente deplorables, ¿no? ¿Cómo pueden acogerse a algún tipo de protección? Lo que pasa es que no solo ya es un accionar del propio trabajador para hacer en el mundo real. ¿Qué me vale a mí presentar una denuncia ante la SUNAFIL si la SUNAFIL no va a ir a visitar a mi empleador porque no tiene número de RUC, no tiene domicilio, entre otros? Creo que ya ahí viene un rol más protagónico del Estado, ¿no? Okay. Lamentablemente la SUNAFIL, la experiencia que yo tengo, la gran mayoría de fiscalizaciones son de gabinete. ¿Y la Defensoría del Pueblo actúa? No, tampoco. Yo creo que es un rol de la SUNAFIL salir del escritorio Eso. y ver... ¿Cómo son las fiscalizaciones de gabinete? A ver. Todas las empresas formales tienen que tener una casilla ¿Ya? en la cual asociada al número de RUC. Entonces te llega una invitación, un requerimiento de información de la autoridad de trabajo. Las empresas formales son las que revisan la casilla y responden. Pero las empresas informales, las que son informales y quieren serlo, no van a responder. No les importa que los multen, porque esta empresa funcionará un año con el número de RUC A y al año siguiente lo cambiarán y la harán quebrar. Entonces, yo creo que ese es el accionar que tiene que tener la autoridad de trabajo y ver qué vamos a hacer. Salir a la cancha. Salir a la cancha Claro. y poder identificar caso por caso, identificar quién es el que realmente está controlando estas empresas, porque los gerentes generales de estas empresas suelen ser incluso los mismos trabajadores de la empresa. Es decir, le condicionan que les alcancen el número de DNI y aperturan la empresa con los datos del trabajador, haciéndolo fungir como gerente general, cuando el verdadero dueño está detrás de él. Solo para el papel. Solo para el papel, y sabe que es una empresa que va a quebrar y que no va a tributar. Y eso le puede traer también incluso Y le problemas trae legales. al propio trabajador, claro, que lo claro. hacen fungir de gerente. Y sobre esa persona, ¿qué accionar va a poder tomar él haciendo una pequeña denuncia ante la SUNAFIL, ¿no? Ahí también viene un rol también del propio trabajador. Es verdad que hay que respirar un poco y conseguir un ingreso, pero nunca renunciar a la búsqueda de un empleo formal. La dignidad, lo que hablábamos. Y es en la búsqueda de la dignidad. Es decir, Y no es mejor que empezar a desarrollar, Jorge, doctor, nuestras propias habilidades, ¿no? Hoy no solamente, digamos, en el mundo laboral se busca personas que tengan un conocimiento, sino que además íntegramente sean completas, incluso en la parte emocional, en la confianza, en la honestidad, que son, digamos, áreas, digamos, dentro de lo que se podría considerar áreas blandas, que por supuesto hoy tiene todavía bastante más valor y peso. Yo creo que todos deberíamos apuntar a perfilarnos también de ese lado, ¿no? Claro. A modo de ejemplo, si soy joven y no tengo carga familiar y no tengo estudios, pero sé que esta empresa quizás pague menos que la otra, pero tiene cursos en Senati, Es una buena puedo alternativa. evaluar, Sí, claro, sacrificar, claro, correcto. quizás Claro. algo de ingreso hoy para una capacitación para mañana. Doctor Vargas, muchísimas gracias, importantísimo soporte. Gracias por estar con nosotros. El doctor Tino Vargas, consultor en Derecho Laboral aquí en Encendidos.